está grabando. Ahí me parece que está grabando esto que estamos diciendo. Yo sí. Lejano, pero se escucha. Ok, bueno, voy a tratar de alzar la voz lo más que pueda. Bueno, como les decía, muchachas y muchachos, hoy iniciamos de una forma quizás muy preliminar. Lo formalizaremos muy bien a partir de la próxima semana y su consecución en las 2 siguientes del mes de enero, todo lo relativo a las políticas culturales. Dada la importancia que reviste este tema, el cual está transversalizando, o transversaliza, mejor dicho, todo lo que hemos visto hasta ahora, y en suma todo lo que tiene que ver con gestión cultural. Hablar de gestión cultural sin hablar de políticas culturales, bueno, sería un divorcio el cual difícilmente la separación de ambos ámbitos, digamos, del conocimiento, difícilmente nos puede dar una idea acerca de la intención que tiene desde el punto de vista conceptual la gestión cultural, ¿no? Yo les había comentado la clase pasada que conforme a esto, bueno, hoy íbamos a empezar un poco dilucidando algunos aspectos generales sobre las políticas, lo que es una política, lo que son unas políticas culturales, ejemplificaremos con algunos aspectos, ¿ok? De manera tal que lo que hablemos hoy, ¿no?, lo sinteticemos de forma, digamos, muy gráfica, etcétera, etcétera, con las presentaciones que vamos a tener la próxima clase. Hoy no vamos a tener presentación, la clase va a ser prácticamente dialógica, ¿ok? Es decir, y si ustedes tienen algún aporte, idea, observación relacionado con este tema que vamos iniciando, que inclusive ya lo tocamos de alguna manera u otra de forma tangencial en los temas pasados, ¿no? Y yo siempre lo he venido quizás como que anunciando la importancia que reviste las políticas culturales dentro de lo que es el seno de lo que es la gestión cultural. Inclusive decía, pues, los proyectos culturales no es más que la expresión material de cómo se traduce en la realidad una política cultural, ¿no? Que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento y el cual ustedes me entregarán el viernes hasta el mediodía, ¿ok? Bueno, espero que en relación a la entrega de esa primera y segunda parte del esbozo de proyecto que involucra antecedentes, ubicación territorial, etcétera, etcétera, y objetivos, ya está en buena marchando, etcétera, etcétera. Ya hoy no voy a hacer comentarios de fondo respecto a los mismos, porque bueno, ya esta semana me quedará pues es corregir, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a entonces a iniciar con algo que muy ricamente la clase pasada introduje, ¿no?, relacionada con las políticas culturales, ¿ok? Yo quisiera, en principio, que los 6 que están en este momento, aquí, alguien, con una palabra o con alguna breve intervención o reseña, me digan qué entienden ustedes por política, ¿ok? No importa en este momento, no importa en este momento cómo me la definen, cómo me la asocien, cómo me la relacionen, cómo me la vinculen con el ámbito nacional, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría conocer de antemano qué entendemos por política o políticas, si pluralizamos mucho mejor, ¿ok? Inclusive en una palabra. Eliana decía que en este momento me gustaría conocer de parte de ustedes qué entendemos por una política o políticas, ¿no? Freddy dice administración. ¿Están de acuerdo? ¿Quién más aporta algo? Eliana nos dice que es regulación. Voy a ir anotando, por cierto. Administración, regulación. Disculpe, no escuché muy bien cuál es la pregunta. ¿Podrías repetirla? Es que lo oigo, se oye muy lejos. Ok, reitero la pregunta. Decía que en una palabra o en una breve definición me digan ustedes qué entienden o qué han entendido tradicionalmente por la categoría de política o políticas. Y ya unas compañeras
como Eliana me dice regulación, es decir, lo asocia a regulación. Freddy a administración. Yo les pregunto, ¿qué opinan al respecto? O si tienen algo más que aportar. ¿Aló? ¿Sí? Sí, bueno, política esencialmente vendría siendo, en el caso del sector cultural, el enfoque que le da el Estado a través del gobierno, o sea, a través de su gobierno, a todo lo que tiene que ver con actividades, acción, o sea, todo lo que tiene que ver con acción cultural, bien sea actividades individuales o colectivas, ¿no? Institucionales o individuales. Al final es eso, pues, qué tipo de enfoque da el Estado hacia ese quehacer cultural, ¿no? Y para definir ese enfoque, el gobierno impulsa una serie digamos, de medidas, como por ejemplo, presionar para que la Asamblea Legislativa saque algún tipo de ley o regulación en ese aspecto. El mismo ministerio, propiamente dicho, saca sus propios dictámenes, sus propios, digamos, decretos, por decirlo de alguna forma, que van como delineando un mapa en el cual tienen en el cual deben pues actuar e interactuar todos los agentes culturales de una sociedad específica, ¿no? Obviamente todo esto en aras de cumplir con un fin específico que tiene el Estado en cuanto al tema cultural. Y entonces por eso es que muchas veces el tema ideológico está muy imbuido, ¿no? En todo lo que terminan siendo estas medidas y estos enfoques, ¿no? Inclusive cuando la actividad cultural está llevada a cabo por agentes privados, de alguna manera siempre hay un roce, o sea, siempre hay algún tipo de contacto con esa gran política cultural que tiene el Estado, porque si en un momento determinado alguna institución o algún individuo empieza a ejercer acciones culturales que de alguna manera contradigan lo que es el objetivo macro que tiene el Estado con respecto al enfoque cultural que ha llevado a cabo, muchas veces entonces se pueden presentar conflictos, ¿no? No necesariamente, pero también dependiendo del tipo de envergadura que tenga esa actividad cultural llevada a cabo por una institución privada, ¿no? Porque si es de mucha envergadura, entonces allá el Estado sí comienza a ejercer presión para que la actividad cultural de esa institución de alguna manera se canalice dentro de lo que es ese enfoque estatal, ¿no? Si no es una actividad de gran envergadura, por lo general entonces sí puede, bueno, tener como su propia política, su propio enfoque, aunque sea distinto a ese enfoque cultural. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que yo considero que es eso, que la política en el ámbito cultural es eso, el enfoque que se le da a la acción cultural y entonces todas las medidas que se toman para que ese enfoque pueda cumplirse cabalmente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo vinculaste con la parte cultural, que es el área que nos atañe. Sin embargo, yo nada más esperaba, en principio, de forma muy genérica, el concepto de política, pero está muy bien, Juan Carlos. Por ejemplo, aquí ya recogí, de acuerdo a algunas intervenciones por el chat, de parte de Liana y Freddy, por ejemplo, que asocian la palabra a, de, de política de administración, regulación, organización. Extraje un poco en lo que manifestó Juan Carlos, acciones, actividades, enfoques, etcétera. Pues sí, de alguna manera estos términos que ustedes me están diciendo, a pesar de que directamente no tenga que ver con la definición en sí, están ampliamente vinculados a lo cuando hablamos de política. A ver, quizás ya Juan Carlos reseñó algunos elementos importantes cuando hablamos de políticas, ¿no? Y sobre todo él habló más de políticas culturales y solución con algunos ejemplos al respecto, ¿no? Cuando hablamos de política, por lo general, una palabra pues, muy trillada, manejada en los contextos lingüísticos de las personas, de los agentes, etcétera, etcétera, ¿no?
muchas veces se asocia a otro escenario que más bien lo liga o está más vinculado a participaciones de otro orden que está más ligado a todo lo que tiene que ver con eh, estilos, formas, tipos de organización política vinculada con el poder. Pues no necesariamente es así, ¿no? Política en P mayúscula y habla pues de muchos aspectos. En principio diríamos que una política en términos genéricos es el conjunto de enunciados, postulados, orientaciones, directrices, lineamientos, enfoques, como lo dijo Juan Carlos, que tienen como objetivo, o cuyo objetivo es poner en práctica unas acciones que conlleguen a transformar, intervenir, maximizar de forma óptima, ¿no? Algunas áreas o sectores, en el caso nuestro son los sectores o territorios artísticos, de interés en un ámbito territorial, ¿ok? Eso es, en términos genéricos, lo que entendemos conceptualmente como una política, ¿no? Unos enfoques, unas directrices, unos lineamientos, unos enunciados que son muy genéricos cuando quiero atender, cuando quiero de alguna manera maximizar, como lo decía un grupo anterior con el análisis de OFA, las amenazas, las debilidades, o por el contrario, seguir consolidando o fortaleciendo aspectos de interés social dentro de un ámbito territorial que me interesan intervenir, transformar con unos objetivos que están relacionados con unas acciones. Acciones que, por ejemplo, como lo decía creo que Eliana, regulando de alguna manera dichas orientaciones, dichos postulados, administrando, como lo decía Freddy Pérez también, ¿no? Los servicios, los bienes, ¿no? Estoy hablando en términos genéricos, ¿no? Pero que se van traduciendo progresivamente, no solamente en la función de manifestarlo socialmente, ¿no? Esas orientaciones, sino que tiene que tener su traducción en la realidad concreta a partir de unas acciones. Acciones que ya hemos venido hablando de ello, acciones que en el ámbito, por ejemplo, cultural, que es el que nos interesa, ¿no? Cuando hablamos ya de políticas culturales, todo lo que tenga que ver con planes, proyectos, modelos de gestión relacionados, ¿no? Con el servicio, administración de los bienes culturales, ¿no? O las producciones culturales de una sociedad. Yo les decía que en relación al tema de las políticas culturales y haciendo ya énfasis de forma territorial, es decir, me refiero a Venezuela, hacía alusión en la clase pasada que las políticas culturales en nuestra sociedad, si bien la podemos visualizar, entender como parte de ese corpus normativo, orientativo, consolidado a partir de una serie de lineamientos que tienen que ver con la vida cultural, artística de un país, de una sociedad, en el caso concreto de Venezuela, como tal, cuando se empieza a hablar de quizás una política cultural, lo encontramos en la Venezuela republicana del siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente en los periodos presidenciales o los gobiernos del Guzmán Blanco, ¿no? Llámese el bienio, el quinquenio, el sexenio. Ya hablaré un poquito de eso, solamente como reseña. Sin embargo, como política cultural, ¿no? Y siguiendo una profesora que yo nombré la clase pasada, que se llama Evangelina García Prince, en un encuentro que se hizo hace muchos años sobre cultura y municipio, ella planteaba que el perfil de las políticas culturales en Venezuela, desde la conquista hasta 1930 y pico, estamos hablando del gobierno, al final del gobierno de Juan Vicente Gómez, lo representaban 5 tipos de instituciones, ¿no? Que hoy todavía tienen una vigencia, ¿no? Como son las iglesias, las bibliotecas, las academias, las universidades y la prensa, ¿no? Las cuales cumplían y cumplen todavía una función difusionista en términos de cómo se transmite, se divulga, se promociona todo lo relativo a lo que se entiende por el valor de los conocimientos, ¿no? Culturales, ¿no? que debería tener una sociedad, buscando, por supuesto, el perfil de un ciudadano, ¿no? Y estas instituciones a lo largo de la historia colonial, republicana, independentista, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, han jugado un papel importante.
entre otras que ya sabemos que por su envergadura, por su lugar de competencia, bueno, ya tienen que ver con instituciones que fueron surgiendo, naciendo en el devenir del tiempo, que su función tenía que ver estrictamente con lo llamado artístico-cultural, dejando quizás a un lado la importancia que una vez tuvieron de forma importantísima las que ya mencioné, ¿no? Como las iglesias, bibliotecas, academias, universidades, y la prensa, etcétera, en aquel entonces, ¿no? Les decía que cuando se enarbola, se diseña o elabora una política cultural, se hace con un objetivo político, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y es justamente asumir los retos del desarrollo cultural de una sociedad. Retos cuyo panorama que se va a encontrar en la sociedad es complejo, porque tiene que enfrentarse a una serie de obstáculos, escollos, como también de alguna manera exigencias, demandas que la sociedad en su momento exige para que dichas políticas culturales, ¿no?, estén consonas, contextualizadas con la realidad que demanda y exige en el terreno, en el terreno de lo artístico cultural, ¿no?, en la cual se tienen que elaborar para que tenga un sentido coherente cuando las mismas se materialicen o se traduzcan en la realidad concreta, ¿no? Escollos, muchos, hasta el día de hoy. Obstáculos en el ámbito cultural, muchos, todavía no han sido del todo superados, etcétera, inclusive desde la época republicana, ¿no? Y en todas las áreas de interés que se refieren a la cultura y a las artes, si podemos decir en este momento, ¿no? En el pasado, inclusive hoy mismo, se sigue hablando acerca de que dichos escollos tienen que ver de alguna manera con la valoración de la cultura propia, ¿no?, el desarrollo cultural, la capacitación de los agentes culturales, por ejemplo, el centralismo y la jerarquización institucional, por ejemplo, entre otros, pudiéramos enumerar, ¿no?, que pueden ser parte de esos retos, escollos o obstáculos que podemos encontrar, que en definitiva son los insumos que nos sirven para redactar, diseñar y elaborar las políticas culturales en las distintas áreas. ¿Ok? Y dichos obstáculos, escollos, que tienen mucho que ver con debilidades o amenazas que en un momento determinado presente la realidad sociocultural de un país, de un estado, de una comunidad, de una localidad, etcétera, también demanda, exige una serie de requisitos, ¿no? Entiéndase los requisitos en el ámbito cultural como la valoración de la identidad, la cultura local, regional, universal, la participación, la democracia cultural, la aceptación de la diversidad y la pluralidad como unos conceptos o principios que son fundamentales en lo que significa la elaboración de las políticas culturales, la apertura, ¿no?, a los procesos de cambio, entiéndese la modernidad, la ciencia, la tecnología, la capacitación y la formación, por ejemplo, de talento capital humano, el desarrollo de las capacidades creativas y críticas de las producciones culturales a nivel local, regional, etcétera, la descentralización institucional, el desarrollo de distintas redes de producciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Estaría aquí hablando de muchos de esos aspectos que luego vamos a dilucidar más adelante, ¿no?, en cómo se elabora una política cultural. De hecho, y déjenme hacer un inciso aquí con ustedes, y ya se lo diré con mayor calma, porque creo que voy a tener mucho tiempo para hablar de esto con ustedes. Este tema, esta unidad sobre políticas culturales, la voy a evaluar, como si bien lo dice ahí en el plan de evaluación, vale 10%, que son 2 puntos nada más a través del foro, es a partir de cómo cada uno de ustedes, luego de que yo les dé una metodología muy sencilla, etcétera, cómo pudieran ustedes elaborar o diseñar una política cultural en lo amplio, complejo, diverso que implica el mundo de la cultura y las artes en nuestra sociedad. Pero para eso tenemos que quizás tener unos elementos que luego veremos y luego me hacen entrega de ellos y explicaré más adelante. Bueno, les decía, haciendo alusión todavía a la retrospectiva histórica de lo que representaron las políticas culturales en nuestra sociedad hasta hoy día, que si bien algunas instituciones jugaron un papel decisivo en ello, realmente, ¿no?, algunos autores, como por ejemplo Carlos León Idler, ¿no?, un compañero de trabajo de hace tiempo,
¿okay? Que estuvo metido mucho en la historia de las políticas culturales en Venezuela, igual que la profesora Evangelina García Prince, una gestora cultural, sociólogo, etcétera, muy importante. Creo que ya no vive, ¿no? Inclusive nos representó muchas veces en UNESCO, en la OEA, Organización de Estados Americanos, etcétera. Es decir, estoy hablando de algunas de las pioneras de la gestión cultural en Venezuela. Ellos refieren que realmente en el ámbito de las políticas culturales, en lo que ha significado la historia de las instituciones culturales nuestras, se resumen, estamos hablando quizás del inicio, formalmente hablando de las políticas culturales, era como yo les manifestaba anteriormente, en los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco. Entiéndase del bienio, el quinquenio, el sexenio. Es allí cuando se dieron algunos elementos, pues, de lo que en alguna medida puede ser una política cultural. Fue en estos gobiernos en que Guzmán, producto quizás de un deseo, para algunos un capricho, etcétera, quiso hacer de Caracas el París del entonces, ¿no? Quería afrancesar desde el punto de vista cultural a lo que era Caracas, ¿no? Y de alguna manera lo logró en términos de las infraestructuras culturales y otras, ¿no? A Guzmán y a su plan ejecutivo en ese momento, ¿no? Le debemos de alguna manera u otra todo lo que significaron las grandes transformaciones urbanísticas, ¿no? Hay todavía inclusive un legado hoy día que evidencia eso, ¿no? Evidencia parte de ese siglo XIX. Se construyeron por orden del mandatario el Cementerio General del Sur, por ejemplo, el Calvario, se comenzó la instalación de la luz eléctrica en Venezuela, el tren de Caracas a Guaira, por ejemplo, el Teatro Guzmán Blanco, que hoy día es el teatro municipal, muy emblemático, etc. Y todo eso en el plano de la infraestructura. Infraestructura la cual les decía yo en este momento, hoy día quedan expresiones formales de la misma, formando ser parte del patrimonio cultural arquitectónico, ¿no? Con todo lo que significaba eso, la evocación de una realidad cultural de Europa, el París del entonces, etcétera, etcétera. Pero en el plano cultural y entre otras políticas de Guzmán, ¿no? Se dictaron, por ejemplo, la ley gratuita y obligatoria, ¿no? La ley de educación, perdón, gratuita y obligatoria. Se invirtieron en el país una gran cantidad de compañías de óperas, por ejemplo, pero también es en esta época donde se dan otras cosas, ¿no? Que si lo evaluamos desde el punto de vista cultural como parte de la política, ¿no? Se hizo el primer censo, la creación de las academias, que hoy día todavía conocemos, ¿no? La Academia Nacional de la Medicina, de las Ciencias Económicas, de las Artes, de la Academia de la Literatura, es decir, que hoy todavía está, ¿no? Hago alusión un poco de esto porque es en ese periodo donde está el mayor esplendor, donde se ponen en práctica las políticas culturales, ¿no? Relacionados con la infraestructura cultural propiamente dicha, ¿no? Con otro tipo de infraestructura que tiene un impacto social o económico de vital importancia, y así consecutivamente en los gobiernos posteriores, ¿no? Inclusive en el de Cipriano Castro, etcétera, y después de Juan Vicente Gómez, sobre todo Gómez, ¿no? Con la introducción de las ideas positivistas en Venezuela y toda esa élite o camada, diría yo, de exponente en el área de la historia, de la cultura, de las artes, de la antropología, de la etnografía, por ejemplo. Y seguramente les suena aquí algunos nombres a ustedes, ¿no? César Sumeta, José Luis Postul, Pedro Manuel Arcaya, Vallenilla Lange, etcétera, ¿no? Todo ideológicamente cónsonos con las tesis del positivismo en Venezuela. Eso, por supuesto, generó todo un revuelo dentro de lo que era la cultura y que, por tanto, se pueden definir como expresión de una política que en ese entonces se empezó a ejercer, a consolidar y que tuvo mucho que ver, inclusive hasta en la literatura venezolana, ¿no? Ya a lo mejor ustedes saben más de eso, ¿no? Y tuvo su consecución inclusive con el gobierno de General López Contreras, cuando se funda el Museo de Bellas Artes, el que conocemos hoy día, ¿no? Bajo la dirección del artista venezolano Carlos Otero, no sé si le suena, ¿ok? Y así en este gobierno de Eleazar López Contreras, donde se da o se gesta por primera vez un organismo cultural que es el que quizás va a regular, promover
la cultura en ese momento. Y cuando hago alusión de esto, no es el CONAN ni nada por el estilo, estamos hablando de la primera Secretaría de Cultura y Bellas Artes, que se crea en 1936, exacto, creo. Y se crea una ley en el ministerio que quedó convertida en dirección, una dirección importante dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, la Dirección de Cultura y Bellas Artes estaba escrita al Ministerio de Educación del entonces, pero dentro de sus competencias tenía eso, promover, fomentar la cultura. Y es tan importante, fíjense, iconográficamente el Museo de Bellas Artes, porque tiene que ver con esto, porque se crea una Secretaría de Cultura, es decir, un organismo cultural, que en este caso pudiéramos decir, si hacemos una comparación con la contemporaneidad, es la misma función política que tiene, desde el punto de vista cultural, un Ministerio de la Cultura. ¿Ok? Y fíjense que tan importante es que ustedes que son estudiantes de letras, bueno, recuérdense que aquí es donde empiezan a nacer, en el Museo de Bellas Artes nace uno de los primeros grupos, ¿no? Uno de los primeros grupos literarios en Venezuela, ¿no? El Círculo de Bellas Artes, con exponentes dentro de la escritura y del patrimonio literario en Venezuela muy importante en Venezuela, ¿ok? Y expresión de esos grupos y luego de esos manifiestos literarios, etcétera, tienen que ver con ese ámbito de cómo se venía, pues, desarrollando progresivamente y de forma incipiente todo lo relacionado con la promoción, formalmente hablando, de la cultura, porque detrás de sí ya había una visión planificada o estratégica con algunos enfoques de lo que se debería promocionar en ese entonces, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Yo sé que no estamos en una clase de historia de las organizaciones culturales en Venezuela, pero sí era quizás un poco para ambientarlo desde el punto de vista histórico, como a lo largo y en el devenir del tiempo, ¿no? Cuando se habla de políticas culturales, ¿no? Tiene toda una génesis, tiene todos unos principios, unos orígenes que arrancan desde la colonia, de la conquista, como lo dije anteriormente, y tuvo sus consecuciones en las distintas etapas del, de, la, de, la historia de la historia venezolana y de las épocas que marcaron hitos históricos en lo que significó la reproducción social de los valores, los valores culturales expresados en instituciones, en la difusión de decretos, regulaciones relacionadas con el ámbito educativo y cultural. Y les decía que me detuve ahí más o menos en la época de Lázaro López Contreras, pero no, sabemos que no culmina allí, ¿no? Sigue su consecución en los periodos posteriores con los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Donde todavía están de alguna manera condicionados o anclados bajo las tesis del positivismo en Venezuela, ¿no? Y ahí podemos seguir hablando, pues, si ustedes tienen a lo mejor una referencia historiográfica sobre los distintos gobiernos de la época, desde el punto de vista cultural, cómo se empezaron a seguir esta política en los gobiernos luego de Medina Angarita, Rómulo Gallego, Gómez, hasta lo que se llama la Venezuela democrática. Inclusive en el año 1945 hay un escritor venezolano, por cierto, Juan Liscano, que fue el primero que hizo lo que hoy día es el nuevo Circo de Caracas, ¿no? El primer encuentro nacional de las llamadas culturas populares, ¿no? Eso fue muy, muy importante porque llega y se le da relieve entre la escenografía sociocultural en Venezuela a aspectos de la cultura popular tradicional que si siempre han existido, nunca se visualizaban o se tomaban en cuenta en el momento, ¿ok? Dado que lo que imperaba como parte del criterio del fomento de las artes y la cultura tenía que ver con la llamada cultura elitesca, entiéndase que hablamos en un momento determinado de ello, en lo que llamamos la cultura académica, ¿no? La promoción de determinadas producciones de la cultura asociada a la academia, entiéndase la ópera, la música, el patrimonio cultural, la literatura clásica, etcétera, etcétera. Pero el ámbito de la llamada cultura popular tradicional todavía no tenía cabida en ese momento, y en el año 1940 y pico, ya no recuerdo, y creo que fue en el gobierno de Medina, y este actor fundamental como Juan Liscano fue uno que los promocionó. Y así sucesivamente, pues hasta la Venezuela llamada democrática, ¿no? Con los gobiernos de turno, de Acción Democrática y COPEI, donde surge el INCIBA y después el INCIBA, que no recuerdo realmente, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Cultura, algo así, y para darle paso a lo que significó prácticamente la historia democrática nuestra,
el llamado Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, ¿no? Que tuvo su presencia durante mucho tiempo, ¿okay? En los gobiernos de turno, hasta inclusive, hasta el último gobierno de Caldera, que era el ente rector por excelencia del laboratorio del diseño de las políticas culturales nacionales, de las políticas culturales nuestras, ¿okay? Bueno, dicho esto, ¿okay? Yo me detengo un poco también para oírlas y oírlas hablar en esta poca audiencia que tengo hoy, ¿okay? ¿De cuántos? De ocho cursantes de esta materia. Si tienen un aporte, una observación o algo que decir, dado que este tema, como les dije, muy complejo, quizás algo extenso, ustedes tienen una lectura digitalizada de un catalán llamado Xavier Marcet, que habla sobre las políticas culturales, muy diáfono, digerible, ese material que yo les puse ahí y que luego va a ser complementado con otras presentaciones y otros aportes míos, ¿okay? Y bueno, y ahí nos habla, él tiene un concepto sobre políticas culturales, más allá del que ya hemos acercado aquí en esta interacción que yo les he dado, que Juan Carlos también ha aportado, ¿ok? Y que tienen que ver con otros elementos que, distintos a lo mejor que dije yo en este momento, ¿no? Sobre lo que es una política cultural, ¿ok? Entonces me gustaría oírla en este momento, si tiene un aporte, una observación, si se entendió o no se entendió hasta ahora, digamos, este inicio sobre el tema de las políticas culturales. Y bueno, soy todo oídos para ustedes. Verónica, María Barrios, por ejemplo, a ver, Hamid, Gustavo, nunca los he oído por acá. De verdad poco los oigo a ustedes. A los que no les gusta a lo mejor dejarse oír, me escriben, pero sería bueno que también se expresaran, ¿no? Por lo menos para dejar de alguna manera aquí como registro su voz, ¿no? Hola, profe, ¿qué tal? Aquí Verónica Flores. ¿Cómo estás? Bien, no, bueno, estaba pensando en todo esto que discutíamos al principio sobre la definición de políticas y de cómo incluso en las editoriales existen políticas editoriales. O sea, estaba buscando la definición de políticas y me basé en eso, pues. Entonces, pensando en cómo son estos lineamientos que efectivamente rigen desde lo más pequeño hasta lo más grande, pues, porque en una editorial, la política editorial define desde cómo se diseñan las portadas de los libros a publicar hasta la distribución de labores en una oficina editorial o algo así. O sea, son desde lo más pequeño hasta lo más grande para efectivamente lograr un objetivo macro y trascendental, pues, de una compañía. Entonces estaba como relacionando eso, tratando de conectarlo con el tema cultural, pues. Lo que pasa es que cuando ya hablas de políticas culturales, el tema se vuelve muy extenso porque es más macro, pues, y ya incluye participación del Estado, incluso es un poco peligroso porque ya empiezas a tocar temas como ideologías, corrientes políticas y todo esto, pero eso, pues estaba pensando en eso. No, muy bien, me parece excelente porque de hecho ya con tu intervención se acerca de alguna manera u otra lo que pretendo evaluar con ustedes, pero te me adelantaste, pero no lo quiero ahorita caracterizar mucho, ¿no? Porque quiero dar tiempo a seguir introduciendo elementos, como por ejemplo en tu intervención, cuando hacías alusión, por ejemplo, bueno, si bien en las políticas culturales es muy amplio ese terreno discursivo y todo lo que implica, y no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito extraterritorial, global, universal. Imagínate, tendríamos que tocar algo de UNESCO, ¿no? El papel que tiene UNESCO en el diseño y elaboración de las políticas culturales luego en los estados, en los países que la conforman. ¿Okay? Y que muchas veces esa política, por ejemplo, tú hablaste de la política del libro, de las ediciones de libros, etcétera, de por sí, si son bien autónomas, están vinculadas o ligadas a esas expresiones, digamos, supranacionales. Entonces, sí, como tú bien nos has dicho, y por eso más adelante vamos a aterrizar, a lo mejor hoy algunos anuncios de cómo eso se expresa en muchas áreas o terrenos del interés de la gestión cultural, que va más allá del ejemplo muy bien
planteado en tu intervención, Verónica, ¿no? Por ejemplo, en la política organizacional de un ministerio, ahí hay política cultural. Entiéndase que en la política organizacional, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Se establece la estructura de lo que es la cultura pública, por ejemplo, la participación comunitaria y mancomunada a través de diversos organismos, por decir algo, pero también de otro tipo de políticas, ¿no? Por ejemplo, la política de los escenarios y articulación institucional, de ciencia y tecnología, cultura, educación, cultura y ciudadanía, cultura, industria y producción, por ejemplo, en las políticas de, a ver, que existen del patrimonio cultural, por ejemplo, ¿ok? Que tiene que ver con rescate, protección y socialización del patrimonio histórico y cultural de la nación, la identidad y memoria, el patrimonio tangible e intangible, las culturas populares y tradicionales, los bienes muebles y inmuebles. Es decir, estoy haciendo alusión de elementos que forman parte de una política que tiene que ver con patrimonio cultural. La política de la artesanía, la política de formación y capacitación, por ejemplo, y todas aquellas que son afines o estrictamente vinculadas con esos llamados territorios artísticos, ¿no? Por ejemplo, valga el ejemplo que tú pusiste, cuando hablaste de la política editorial, ¿sí? Una política editorial no se traduce simplemente en edición, producción, distribución y venta de libros y consumo de libros. No, hay tras de sí todos unos elementos de los más implícitos y explícitos, inclusive de los más minúsculos y mayúsculos que se expresan en lo que es una política editorial, ¿no? Como tú bien lo señalabas, de la misma tipo de diagramación, e inclusive hasta el mismo autor o el género dentro de la literatura o de las producciones escritas que quiero masificar, divulgar, y por qué unos y por qué otros no, por ejemplo. Todo eso entra, como lo decía Verónica, en el ensamblaje dentro de un enfoque que ya está previamente diseñado, elaborado, y se supone también contextualizado con las demandas, exigencias, ¿no? Y características de un entorno sociocultural que demanda o exige eso, ¿no? Obviamente, a veces las políticas culturales están diseñadas desde las élites del poder, ¿no? Desde las que están allí, que a lo mejor tienen una mirada, digamos, muy, que consideran a lo mejor muy buena, que puede ser propicia, contributiva para el desarrollo cultural de un país, pero a veces están descontextualizadas con las verdaderas demandas y exigencias de una realidad, ¿ok? O simplemente pueden estar bien elaboradas, ejecutadas, accionadas, etcétera, pero dejan a un lado a otras, por ejemplo, ¿ok? Y así no nos vamos solamente a encontrar con la industria editorial, sino con otros ámbitos de interés de la cultura. Ok, fíjense, lo bueno que es que intervengan para yo seguir ampliando algunos elementos. Me gustaría escuchar más a otras personas. Ya hoy, al fin, oí a Verónica, por ejemplo, pero a María Barrios no la he oído, a Jamí tampoco, a Gustavo tampoco lo he oído. Por ahí escribe, pero no oraliza sus intervenciones. Me gustaría, pues, oírlas. ¿Quién más? ¿Otro aporte? O si quieres ahondar, no sé, más, Verónica. La próxima clase yo voy a poner algunas presentaciones que son muy importantes, ¿no? Dado que hablar de políticas culturales, ahorita lo estamos haciendo de una forma muy macro. Sin embargo, hay paradigmas o modelos de enfoques de políticas culturales que lo hace distintos unos a otros y por supuesto también los hace disímiles, diferentes de una región a otra, de un país a otro, de una sociedad a otra. ¿Okay? Y allí ustedes verán cómo
inclusive se le apellida, ¿no?, a dichas políticas culturales de acuerdo a su orientación filosófica o los lineamientos, digamos, estratégicos que pueden tener las mismas, de acuerdo a cómo se conciba dentro de una sociedad, dentro de un estado, los mismos. ¿Ok? Ustedes van a ver esa presentación y a lo mejor no se nos vaya clarificando un poco más acerca de dichos paradigmas, ¿no? Y paradigmas cuyos enfoques, objetivos, lineamientos, enunciados, etcétera, también son políticos en términos de que se trazan, se diseñan de acuerdo también a unos intereses en particular, ¿no? Intereses en particular que están muchas veces asociados con el plan de una nación, con, ¿sí?, con el enfoque de un país, ¿no?, de cómo cree pertinente desarrollar culturalmente sus, sus conocimientos, sus valores culturales, pero que están íntimamente ligados con el proyecto de país de una nación, etc. Es decir, las políticas culturales no están desvinculadas de ello. Es decir, no es que por ser parte de la cultura y las artes, etcétera, lo que se difunda, eso no tiene relación directa con el proyecto de país, de Estado, ¿no?, de comunidad, de organización, que en este caso tengan en su poder las élites, ¿no?, los actores o los agentes de turno. Eso es consustancial, natural a todo ello, ¿no? Y conforme a esto también los modelos de gestión y los proyectos culturales, ¿okay?, que se quieren difundir, masificar, consolidar, fortalecer. Eso está todo dentro de una intencionalidad, el cual nunca es neutra, nunca es imparcial, sino de algún modo u otro está relacionado con lo que se quiere difundir, divulgar, masificar. Y eso es afín a cualquier sistema, a cualquier estado, a cualquier tipo de gobierno, etcétera, etcétera. Eso es consustancial. Nunca las políticas culturales se derivan como una acción sublime, digamos, que está por encima de lo demás y que tiene como gratificación solamente exaltar, promover, divulgar, distribuir las expresiones materiales e inmateriales del hombre y la mujer del momento. No, eso está consustancialmente direccionado de acuerdo a una intencionalidad. Es allí del por qué hablamos, y eso lo vamos a hablar en la próxima clase, ¿okay?, con los paradigmas de las políticas culturales. Y ahí sí me gustaría que ustedes intervinieran porque de alguna manera podemos hacer alusión al caso Venezuela, al caso regional, digo regional en América Latina, si conocen o no, o tienen información al respecto, e inclusive de Europa, etcétera. Pero también para evaluar de alguna manera u otra cómo inclusive esos paradigmas se traducen en algunas intenciones cuando se quiere divulgar algunas políticas, ya no dentro de lo que establece el Estado Nacional a través de sus gobiernos de turno, sino también en prácticas, acciones que también tienen su escenografía en otros entes, no precisamente de la llamada cultura oficial, entiéndase, aquella que se origina, se diseña, se difunde, se divulga en el ámbito de los, por ejemplo, de los municipios, en el ámbito de las gobernaciones, que ustedes ya saben que tanto municipios como gobernaciones tienen sus respectivas organizaciones que generan sus políticas culturales a través de la entes adscritos a su gobernabilidad, como son direcciones de cultura, fundaciones culturales, etcétera, etcétera, y que tienen su propia política, ¿no?, de lo que se entiende o lo que se interesa divulgar, difundir, producir, etcétera, ¿no? Y en la cual las mismas muchas veces tienen un carácter de autonomía y de legitimidad, a pesar de, como lo decía al principio Juan Carlos, entran en pugna o en antagonismo con aquellas trazadas por el Ejecutivo Nacional, ¿entiendes? Por los ministerios de Cultura, etc. Y a veces dichos encuentros son de complementariedad, pero al mismo tiempo también de disputa. Digo de disputa en términos de las contradicciones propias que se generan, ¿no?, de lo que se divulga, no se divulga, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hace poco se dio un ejemplo de ello, ¿verdad? La Feria Internacional del Libro y la Feria Internacional del Oeste. ¿Sí o no?
responden a dos enfoques distintos, responden a dos formas políticamente de la cultura, de ver la difusión, masificación del libro, su autor, el patrimonio literario, etcétera, y todo lo vinculado a él, de una forma distinta, ¿sí o no? Voy a poner un ejemplo ahorita porque es el que se me ocurre y porque fue reciente. Eso expresa desde el punto de vista cultural o de la gestión cultural dos evidencias, escenografías donde se territorializa la cultura de acuerdo a un enfoque, a una forma de ver la cultura políticamente hablando de una forma distinta. Y por supuesto, hoy día en esta sociedad tan bipolarizada también tiene su aditivo ideológico, ¿ok? Como todo lo tiene, ¿no? Pero quiero decir, en términos de lo que significa a veces las disputas de los espacios cuando se quiere difundir o divulgar cultura. Que genera contradicción, sí, eso es normal. Que genera pugna de interés, etcétera, etcétera, sí. Y también, pero por razones de orden sencillo, yo no lo veo así de forma tan traumática, porque cuando se diseñan las políticas culturales, que ya se los dije a ustedes, se diseñan con determinadas intencionalidades, y cuando la intención es afín a determinados grupos, también es no afín o distinta a la de otros, ¿no? Que quieren significar sus proyectos culturales, su modelo de gestión cultural de una manera distinta. Y eso, de alguna manera, entra dentro del mundo de la diversidad, pluralidad, contradicciones propias, ¿no? E inclusive están alimentadas muchas veces por criterios de orden político, cuando esos criterios se suman a la política general en el macro y generan distancias y diferenciaciones, ¿no? Bueno, estoy hablando de muchos elementos que se derivan de ello, ¿no? De la política, de lo que significa una política cultural. Y yo les decía que la próxima clase veremos, pues, algunos de ellos. Ya los voy a anunciar, por decirlo de alguna manera, para ver si a ustedes les es familiar, ¿no? O lo han oído, ¿no? O lo han leído, o lo han visto traducido de acuerdo a lo que ha significado su proyecto de vida cultural individual cuando tienen contacto, diálogo con expresiones culturales donde quizás se muestra esto. Me refiero, por ejemplo, al paradigma, no sé si lo han oído, del mecenazgo liberal, el paradigma tradicionalismo patrimonialista, el del estatismo populista, el privatizador neoconservador, el de la democracia cultural, el de la democracia participativa. Quizás dentro de lo más importante están estos, ¿no? Digo dentro de lo más importante porque los mismos, ¿no?, evidencian de alguna manera los modelos de gestión a partir del diseño de las políticas culturales en Europa, América, de los que más estoy en sintonía, ¿no? Por medio, obviamente, de la literatura y algunos muy que conozco en la realidad concreta, pues. Y bueno, y cada uno de estos tiene una expresión distintiva, hasta a veces diametralmente opuesta a uno con respecto al otro, y otros se entrecruzan, ¿okay? Y sobre eso vamos a hablar un poco la próxima clase, pero ya se los adelanto un poco. Claro, muchachas y muchachos, más allá de los elementos que yo estoy introduciendo ahorita y lo que han aportado ustedes hoy acá, recuérdense que tenemos un material digitalizado allí. Me gustaría que lo leyéramos para ese día, ¿ok? Para alimentar más y tener más aporte desde el punto de vista conceptual, ¿no?, que nos den insumos para debatir, ¿no?, sobre este tema que yo considero de vital importancia. Para mí, uno dentro de lo que es esta materia llamada gestión de proyectos culturales o de la gestión cultural más importante o relevante. Yo no puedo hablar de gestión cultural si detrás de sí hay una política cultural que lo esté modelando, orientando, direccionando, etcétera, etcétera. ¿Okay? Yo no puedo hablar de gestión cultural de una sociedad si esta no se halla emparentada, relacionada o vinculada con una política, ¿okay?, que lo revista, es decir, la gestión cultural, que le dé sentido, ¿no?, vida
independientemente de cómo se desarrolle ese proyecto de gestión cultural, ¿no?, en la sociedad, detrás de sí hay una intencionalidad. Y cuando hablamos de esa intencionalidad hay un enfoque, como decía Juan Carlos, y ese enfoque no es más que la síntesis de lo que les comenté anteriormente, que reúnen enunciados, postulados, orientaciones, directrices, lineamientos, etcétera, en el territorio de las artes y la cultura. ¿Okay? Bueno, dicho esto, vuelvo a escucharlas o escucharlos si a bien quieren hacerlo, ¿no? Y más aún cuando de verdad no he oído a algunas y algunos aquí. Y ya estamos. Sí, bueno, básicamente yo quería comentar, haciendo énfasis en eso que estamos hablando de la política cultural, lo importante precisamente que es el enfoque que puede tener en un momento determinado un gobierno, ¿no? Por ejemplo, repasando un poco la historia de lo que ha sido Venezuela desde los años 50, por decirlo de alguna manera, cuando se tenía una visión de grandeza de país, y entonces, bueno, se construyó el Museo de Bellas Artes, que arquitectónicamente es una belleza, se hizo la ciudad universitaria, que bueno, que es patrimonio cultural de la humanidad hoy en día, no solamente del país, sino de la humanidad. Después, en los años 60, se promovió la literatura, se estableció el premio Rómulo Gallegos, se le entregó a Vargas Llosa, fuimos claves en lo que fue el boom de la literatura latinoamericana, de la novela latinoamericana. Venezuela jugó un papel protagónico en lo que fue el impulso, pues, de los escritores latinoamericanos en ese momento. Después, en los años 70, se nombra a Arturo Uslar Pietri como delegado de Venezuela en la UNESCO, y bueno, se repotencia enormemente todo lo que es la actividad cultural a través del Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, el Museo de los Niños. Se empiezan a inaugurar pues museos a diestra y siniestra. Todo lo que es el impulso de la cultura, se crea el Ateneo de Caracas, en donde entonces hay teatro, hay cine, hay librerías. Después se establece el Festival Internacional de Teatro, que de verdad marcó un precedente importantísimo en el mundo, diría yo. Es decir, es un festival de teatro que estaba a nivel de, bueno, de cualquier país del primer mundo. Pues era realmente impecable, y venían a Venezuela las principales compañías de teatro del planeta. O sea, y bueno, y en aquella época, estoy hablando de los años 70, años 80, inclusive a principios de los años 90, bueno, los principales artistas del mundo de alguna manera venían a Venezuela invitados y aparecían en los programas de televisión, eran invitados qué sé yo, a hacer inauguraciones. Por ejemplo, en las ferias literarias siempre se traía a los mejores escritores del momento para que presentaran sus libros y dieran talleres, conferencias, etcétera, ¿no? Es decir, había una actividad cultural verdaderamente pujante que transformaba a Venezuela en un país realmente líder en materia cultural, inclusive por encima de México llegamos a estar en un momento determinado, y de Argentina. O sea, que son países que tradicionalmente le han dado mucho peso a todo lo que es la cultura, ¿no? Y ahora que precisamente lamentablemente estamos padeciendo lo que estamos padeciendo, se nota claramente el efecto entonces contrario, como cuando no existe ese estímulo por parte de las élites culturales de un país, bueno, todo se descalabra, pues, y entonces empieza como un efecto dominó al revés, en donde más bien lo que se había creado y lo que se había posicionado de una manera tan importante, tan protagónica, bueno, se comienza a perder, ¿no? Empieza a evaporarse, y no surgen tampoco nuevas iniciativas, proyectos de envergadura, modernos, que de alguna manera orienten al país hacia el futuro, ¿no? Es decir, quedamos como estancados y disolviéndonos, y todo aquello que en un momento determinado nos hacía grande culturalmente, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes o el Museo de Ciencias, o sea, todos esos museos que están en esa zona
de Caracas, que están uno al lado del otro, y se creó todo un ambiente cultural espectacular en esa zona durante un tiempo. Bueno, hoy en día uno camina por allí y bueno, y lo que ve son buhoneros o artesanos, pero vendiendo menudencias, pues, eso, reducidos casi a la buhonería, y los museos cayéndose a pedazos, pues. Ya no hay colecciones importantes, eso era otra. O sea, aquí habían curadores de primera línea, entonces hacían unas exposiciones itinerantes que eran majestuosas, eran preciosas. Entonces de repente eso, venían los grandes artistas. Me acuerdo Fernando Botero, por ejemplo, que llegó a ser un artista muy importante colombiano, vino varias veces a Venezuela. Bueno, los grandes, pues de alguna manera, por ejemplo, Sofía Inver en la galería, ¿cómo se llama? En el Museo de Arte Contemporáneo, todo el tiempo estaba trayendo a los mejores escultores, a los mejores pintores del momento, para que hicieran sus exposiciones aquí y fueran conocidos en Venezuela. Entonces, bueno, básicamente quería narrar un poco este recuento histórico para que nos demos cuenta precisamente del impacto que en un momento determinado puede tener la política de un Estado en cuanto al enfoque cultural, y bueno, y cómo eso puede trabajar a favor o en contra de una manera determinante, o sea, al punto de que efectivamente o hay una cultura pujante o simplemente no hay cultura, y todo eso depende en gran medida, cuando un país sobre todo es tan pobre institucionalmente como el nuestro, depende en gran medida, pues, de las decisiones que se tomen a nivel de las élites gubernamentales, ¿no? Sí, así es. Rescato tu aporte en cuanto a la retrospectiva histórica de algunos gobiernos y de cómo se generó cómo se generó pues todos unos proyectos culturales de gran envergadura que hoy día se le han dado consecución a algunos y otros no, como que quisiéramos decir que desaparecieron, ¿no? La desaparición, desplazamiento, o quizás no toma en cuenta de lo que en un entonces fue, y es lo que quería trazar ahorita, bueno, también responde a cómo se instaura un nuevo modelo de política cultural donde se masifica, se divulga otros aspectos y desaparecen otros, ¿no? Es decir, cuando Juan Carlos hace alusión a esto, y no sé, también lo digo porque a lo mejor generacionalmente somos, no sé qué tanto tiempo nos llevemos los demás, es decir, me refiero a los que están participando aquí, Díaz, Eliana, Freddy, Gustavo, a mí, Manuela, Barry, Verónica. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver expresiones de lo que significó eso en un entonces y la que tenemos hoy día, ¿no? La historia de un poco de la gestión cultural muchas veces se mide con también las generaciones, ¿no? Y la visión que tenemos de ellas, ¿no? A lo mejor ustedes tengan la experiencia de lo que ha significado la difusión de las políticas culturales, entiéndase, del Estado o no, ¿no? A partir de los años 1990 para acá, ¿no? Y a lo mejor no conozcan la anterior. Pero lo que quiero decir con esto, entre tantas cosas que da para hablar del tema, es que nunca es arbitrario del por qué se desplacen algunos criterios de lo que significa el desarrollo, la promoción, la difusión cultural en muchas áreas artísticas o culturales, entiéndase, museos, instituciones culturales, ferias, ferias o internacionales de libro, teatro, ¿no? Encuentro de las grandes academias de ópera, danza, etcétera, entre otras, de las artesanías, por ejemplo. Entonces yo estuve en ese mundo, pues, etcétera, ya den cabida a otras. Pero ¿por qué dan cabida a otras y desaparezcan unas? Responden obviamente a criterios, ¿no? A criterios de orden político que están insertos dentro de la política cultural propiamente dice, y que estemos opuestos o no, son formas, digamos, naturales que se dan dentro de la política cultural. Es decir, esto no desdice ni quita cuando hacemos evaluación de los proyectos culturales de un Estado,
es decir, el declive que han caído algunos o desaparición de algunos y la insurgencia de otros, ¿entendido? ¿Ok? Piense que, pasa que no me quiero adelantar para la próxima clase y se los quiero dejar a ustedes para que me intervengan, ¿no? En que, por ejemplo, criterios políticos o principios, diría yo, dentro de la política cultural de este gobierno con respecto a los del pasado. Y hay algunos principios ahí que ustedes seguramente deben saber porque mediáticamente se difunden, se comunican mucho, ¿no? Y quisiera que ustedes lo identificaran, parece que si se lo digo ahorita no tiene sentido. Y hiciéramos un contraste de evaluación con la del pasado, ¿no? Un poco lo que ha hecho ahorita Juan Carlos con la retrospectiva histórica de lo que ha significado la institucionalidad cultural en Venezuela. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? A hablar de políticas culturales es hacer evaluaciones y contrastes, comparaciones, ¿no? No para decir, si digo yo en principio, no para establecer cuando hablamos de políticas culturales, para decir si es buena o mala, no. En esa dialogía, en ese binomio ético, si se puede decir, entre qué es bueno, qué es malo, no vamos a trazar un poco. Eso no quiere decir que no hagamos evaluaciones, ¿no? Como yo, por ejemplo, puedo hacer la mía, ¿no? En cuanto a la desaparición de algunos programas y proyectos culturales que éramos reconocidos inclusive en UNESCO y que hoy día no existen, ¿no? Y bueno, y otros. Pero lo que quiero decir en términos, digamos, académicos, que toda política cultural cuando se traza no es arbitraria, no es gratuita, es decir, tiene toda una vinculación directa con el proyecto de país que se quiere, ¿okay? Y eso es afín tanto también al diseño de políticas que no solamente están en el ámbito cultural, sino en la salud, en la educación, en la vivienda, etcétera, etcétera, en fin, pues asimismo dentro del área artística cultural. Y eso, por supuesto, trae consigo consecuencias, derivaciones que nos tocará a nosotros, a la sociedad venezolana, y en este terreno tan pequeñito, que es la materia de proyectos de gestión cultural, bueno, tratemos quizás un poco de evaluar en aquellos sectores, áreas que nos sean de interés, ¿no? Y cómo lo podemos ver, ¿no? Así como lo hizo Verónica, ¿no? Cuando hizo alusión a la política editorial, ¿ok? Importante, pues, si en la política en las artes escénicas, ¿no? ¿Ok? Entiéndase, danza, ópera, teatro, entre otras, ¿no? Y así. Bueno, ¿quién más? Aparte de Juan Carlos. Bueno, prométanme algo, por favor, a ver cuántos están presentes aquí, déjenme ver. Hoy hubo poca participación, 8 estudiantes, 8 participantes, ¿okay? Ni siquiera la mitad del curso, ok. Pero estos 8, por favor, prométanme algo, ¿verdad que sí? Manuela Traetino, María Barrio, a mí, transmitir a los demás la importancia que guarda la próxima clase, por dos razones. Una, voy a pasar las presentaciones que vamos a ver, discutir, ¿no? Explicar, ameritan Manuela, Gustavo, Eliana, Verónica, una lectura previa, ¿sí? Que en principio la que tienen ahí digitalizada, pero pueden acudir a otras, más las experiencias, digamos, del contacto cultural que ustedes hayan tenido también, ¿okay? Y entonces, yo quiero que los 8 que están aquí presentes, Diana me dice, de acuerdo, profe, transmitan al resto, que es importante que por lo menos el material de Xavier Marcet sobre política cultural, el cual omití hoy yo, justamente por eso, no quiero hablar del mismo, porque quiero que lo hagamos en conjunto el próximo martes, ¿no? Se lo lean porque allí destaca unos criterios
relacionados con políticas culturales que hoy yo no mencioné, o si los mencioné, lo hice muy tangencialmente para no robarle el tiempo ni al autor ni a ustedes, que los quiero poner a comulgar, ¿no? Para la próxima clase. Y que me parece importantísimo, es una lectura muy corta, breve, digerible, ¿no? Por eso la escogí, entre otras referencias que muchas veces son muy complejas, muy como que abstractas cuando se habla de política cultural. Entonces, me gustaría que me vinieran leídas y leídos, ¿ok? Eso por un lado. Y por otro lado, debo anunciarlo, va a estar presente en nuestra sala la profesora Lisette, ¿no? Y espero que también participe, pues, y ustedes ya la conocen a ella, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio. Y bueno, no se olviden de hacerme entrega en lo que queda la semana, aunque tienen chance hasta el viernes a mediodía, de la respectiva y primer avance del esbozo de proyecto. ¿Ok? Claro, profe, Y bueno, disculpe, ¿me escucha? Sí, Traetino. Ay, mire, solamente quería como verificar el plan de evaluación y que todo esté claro, porque yo soy ya con las clases virtuales de verdad me confundo todo los esquemas, las cosas cambian, las semanas, no sé. Entonces quería ver, la última actividad antes de vacaciones de Navidad es la entrega de la primera y la segunda parte del proyecto, ¿no? La primera solamente, Manuela. Claro, lo que pasa es Se que refiere a... como en el esquema que había, decía primera parte y segunda parte, y luego la tercera parte que era el marco teórico, entonces yo lo visualizo como la primera y la segunda parte. Bueno, valga el espacio y el tiempo que todavía tenemos, porque esta pregunta que me está haciendo me la están haciendo también mucho por los correos particulares. No sé por qué la confusión, pero bueno, estamos para eso. A lo que respecta a este año, la primera entrega de ese esbozo de proyecto solamente es la que contempla descripción del proyecto, ubicación, etcétera, y objetivos. Eso me lo van a entregar esta semana. El marco teórico, el glosario, etcétera, está para el enero. Sí, eso está claro. 25 de enero. Y la última... No sé, tengo un avance de proyecto para la semana 13, que es entre el 5 y el 9 de enero, o sea, el lunes 4, disculpe, y el 9 de enero, y luego tenemos otro tercer avance que es entre el 18 lunes y el 22 de enero. No, el último avance, que es conclusiones y ¿cómo es? Aportes, ¿no? Propuestas. 4 o 5 de febrero. Esta es la última parte. Además, vale 10%. ¿no? Y el otro, que es sobre el marco teórico, creo que es el 25 de enero. Es en enero, pero creo que por esa fecha. Ok, entonces, claro, ya vi. Lo que pasa es que está al revés. Tengo el del 20% arriba y el del 10% abajo. Entonces lo chequeo. Entonces, para este mes solamente quedaría lo que le tenemos entrega desde mañana hasta el viernes. Y ya no tenemos foros. El de políticas culturales, como lo dije al principio, no sé si todavía había llegado al aula o no. No. Lo voy a evaluar justamente por esa vía, por el foro, pero más que el diálogo, así como lo hicimos con el primero, etcétera, yo voy a poner una tareita muy clara y concreta, pero en principio, como vamos a tener algún tiempo para este tema, yo les diré en su debido momento en qué va a consistir. De hecho, va un poco orientado por allí con el ejemplo o la intervención de Verónica. Ok, y vamos a trabajar con lecturas específicas que ya están en M7, ¿no? De hecho, yo voy a, seguramente, ustedes son 18, a lo mejor los voy a poner a trabajar nada más, o si lo quieren hacer individual, chévere, pero si lo van a hacer en equipo, nada más en dúo, voy a permitir nada más en dúo, les voy a, así de forma estadística, les voy a asignar un sector o un área de interés cultural o artístico dentro de lo variado, complejo y diverso que es, y ustedes en función de ello van a elaborar
como una política alrededor de eso. Pero para hacerlo tenemos que tener algunos criterios muy básicos, es decir, elementales. El ejemplo de Verónica fue muy revelador en eso, ¿no? Cuando hablaba de la política editorial, ¿ok? Entonces, la próxima clase, cuando hable, por ejemplo, que hoy reseñé algunos aspectos, ¿no? En toda la escenografía tan diversa y compleja, de lo que implica elaborar valga el término, subpolíticas entre una política macro, ¿no? Ahí van a entrar ustedes, ¿no? Yo hice alusión, por ejemplo, a las políticas de formación y capacitación, por ejemplo, traetimos, si fuera el caso. Ya saben que esta no la van a escoger porque ya voy a hablar de ella. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Las políticas de formación y capacitación. Esa es la política. Ese es el enunciado de la política. Pero ¿en qué consiste esa política? Bueno, esa política llamada de formación y capacitación consiste vinculación de la cultura al sistema educativo formal y no formal en todos los niveles y modalidades. Y lo que implica eso. Eso implica mucho. Ya te estoy diciendo algunos elementos. La calidad de los procesos de la enseñanza y aprendizaje. La cultura en la educación media, diversificada y profesional. La cultura en las escuelas y unidades educativas. La base creativa, etc. La cultura y las prácticas artísticas en la educación superior. La profesión, afición, institución y comunidad. Bueno, todos estos elementos forman parte, ¿no?, de lo que es la política de formación y capacitación. Entonces, por ejemplo, Traetino, tú escoges un sector artístico que te interese. Por ejemplo, qué sé yo, voy a decirte uno, qué sé yo, vamos a ver, el cine. Bueno, el cine es la política, ¿no? Es decir, la masificación del cine, por decirlo de alguna manera. Pero para hablar de masificación del cine necesita unos criterios, necesitas unos indicadores, como te lo puse en ejemplo. Y esos indicadores tú los vas mencionando y los desarrollas brevemente. Y construye rápidamente así la política. Pero nosotros no vamos a llegar a hacer eso, que es tan sencillo, si previamente no discutimos todo el tema, que nos va a dar muchos insumos para hacerlo. De hecho, a lo mejor no vamos a, como se dice coloquialmente, llover sobre mojado, algo así. Yo soy muy malo para eso, para los dichos y esas cosas. Porque ya eso está, ¿no? Pero me gustaría que a la luz de hoy, de los nuevos acontecimientos, de la realidad social, territorial, etcétera, pudiéramos formular quizás algo, entre comillas, distinto, novedoso, auténtico, etcétera, ¿ok? Así como quizás me lo están haciendo con los proyectos. Lo mismo vamos a hacer con este foro de política cultural, ¿ok? Vamos a participar. Yo mañana a lo mejor me meto allí en el foro y voy a introducir algunas cosas, ¿no?, de los que hablé aquí, a lo mejor no hablé aquí en esta sección interactiva, pero no va a ser así de forma ideológica, sino va a ser como especie de una tareita, pero lo van a reflejar en el foro. Lo mismo va a ser para la gestión del patrimonio cultural, que sería el último tema en las 2 últimas semanas de enero, que es ya por demás, ya enero lo tenemos ahí, y va a ser de ese tenor, de ese estilo. Pues. No voy a evaluar la lectura así como lo hice al principio, que evalué fue la lectura, sino algo, digamos, más aplicativo, etc. Preguntas, dudas, Eliana, Freddy, Gustavo Mata, Hamid, Juan Carlos, Manuela, María Barrios, Verónica Flores. Preguntas, dudas en relación a lo que hasta ahora he dicho, he ambientado, etcétera. Todo Profe. claro, profe. Yo sí quería preguntar, este foro que acabo de explicar lo tenemos la semana que viene, el lunes. No, ya está, Eliana, es Eliana, ¿no? ¿Ya está abierto? Sí, ya está Ah, abierto. Y ahí no lo he pueden visto, profe. Vale. Vale, ya de vale. hecho pueden hacer inclusive sus primeras intervenciones ahí si quieren en relación a lo que hablamos hoy. Profe, yo abrí, pero no me aparece. O sea, justamente estaba revisando eso ahorita porque estaba atenta al foro. Yo sé que queda otro foro y estaba revisando, pero no lo... ¿Seré yo? Yo lo abrí en la semana pasada. Déjame revisar en todo caso después de esta interacción. Me voy a meter. Le voy a igualmente compartir pantalla ya. Claro, claro. Entonces, Eliana, aparte de Eliana y Manuela, ¿otra persona? Aquí, no. ¿Dónde es la cosa?
Gestión, aquí. Tengo este y tengo el diseño y elaboración de proyectos. Sí, yo exactamente igual. Me acabo de meter para revisarlo y tengo solo esos dos. ¿Tienen solo eso? Sí. Sí, este y este. Y si me voy para evaluaciones, Ajá. tengo foro 1 y ensayo. Ok, bueno, déjenme después de terminar esto, meterme a ver qué ocurrió, porque ocurrió algo hace 15 días en esta unidad curricular. Después que yo tenía todo bien chévere en módulos, que no sé si ustedes se lo contemplaron, módulos, el módulo de la unidad, tema 1, tema 2, algo pasó. Es que sí, antes aparecía, o sea, aparecía el título, pero estaba desactivado. Entonces ya me pareció raro, por cierto. Y yo, Ok, entonces me desconfiguró todo allí. Entonces, bueno, prometo meterme hoy después de esta sección para que aparezca una vez allí, e inclusive ya con, que lo tienen ya en los archivos, el material de Xavier Marcet. Igual lo voy a anexar allí, ¿ok? Bueno, menos mal que me pusieron al tanto, ¿ok? De eso se trata también. Porque a veces uno da por sentado que todo está bien, ¿no? Lo digo porque tengo otros cursos y en otros cursos no tengo esta dificultad, esta ausencia, pues, por ejemplo, que me acaban de hacer ver. Entonces, dicho esto, preguntas, dudas, para ir cerrando. Por aquí no más dudas, profe. Ok, Eliana. Gustavo, Juan Carlos, Amit. Bueno, Claro. ¿sí? Ok, ni modo. Entonces cerramos la interacción de hoy. Y bueno, espero las entregas respectivas de la primera avance del proyecto. Y nos vemos por foro y sobre todo para la próxima interacción que con ella culminamos el año, ¿no? Ah, profe, no, sí, una pregunta, perdone. El avance de mañana, ¿se lo entregamos como en documento, como el borrador o en una presentación? No sé si la presentación sea para la entrega ya final o cómo lo prefiera usted. Bueno, no, a mí lo que me interesa es que lo que estoy pidiendo para el momento se refleje allí. Si lo quieres hacer con una versión a modo de presentación, etcétera, me es indiferente sí, solo sí, de verdad, el contenido, que es lo que voy a evaluar, sea lo importante, ¿ok? Vale, de acuerdo, profe. Muchas gracias. ¿Okay? Vamos así, abuelo pájaro, decir otra vez cuáles son los puntos que tiene que contener este primer informe. Sí, sí, ya va, un momentico. El primero tiene que ver con... profe, yo los tengo aquí, se los leo. Ah, bueno, perfecto. Primero Una plantilla, es, pues. sí, dice, no sé cómo se llama, pero aquí tengo estructura de la propuesta de proyecto de cooperación cultural. Entonces dice identificación del proyecto, tienes que poner la ubicación, la problemática, luego tienes que poner la descripción de los beneficiarios, tanto directos como indirectos. Luego, los antecedentes o historia. Y por último, de esa parte, la justificación de la acción. Luego tienes la segunda parte, que también va para acá, que es los objetivos del proyecto. Tienes el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y la viabilidad del proyecto, tanto sociocultural como económica, financiera y política. Eso es todo. Así es, gracias Manuela. Inclusive, me había olvidado, Juan Carlos. Manuela, muchas gracias, pero ahora esto sale esquematizado porque claro, no me dio tiempo de copiarlos todos. ¿Esto sale en alguna parte, en módulo 7? O Manuela, sería posible, Manuela, que me lo mandara por WhatsApp. Listo, yo te lo pasé.
Ok, de Vale, hecho, un millón de gracias. esa presentación ya está. La Albany una vez la puso aquí, yo fui explicando al respecto. Y dicha presentación sobre los pasos de la estructura, pues el esqueleto del proyecto, de los avances que me van a entregar, está en la sección archivos, ¿oíste? Y si te vas Perfecto, para muchísimas gracias. el foro de diseño de proyectos, yo creo que los anclé también ahí. ¿Ok? De todas maneras, Manuela, Magnífico. igual te lo difunde, por favor. Un millón de Bueno, gracias. listo. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Pues entonces cierro hoy y bueno, nos vemos en el foro o bien el próximo martes. ¿Entendido? Okay. Vale, profe, chao, muchas gracias.